Esa es una estafa. Ese es directamente robo. Ese es un robo. Ese es robar a mano armada. No me había dado cuenta de eso. Ahora que recién está mencionando este tipo. Cayó el minijuego. Tienen que ejecutarlo. ¿Por qué simplemente lo obvian? Bienvenidos a todos a un nuevo video en Split Aces. El día de hoy vamos a analizar el Crazy Time, uno de los juegos más populares de Casino Online. Esto viene por sugerencia de un seguidor del canal y yo le pedí a mi amigo Splitface que haga un compilado de las trampas que pueden hacer aquí. Bien, yo conozco un poco el juego, sé la dinámica y yo creo personalmente que la trampa viene en la manipulación de la rueda y en los juegos que proyectan como es el Cash Ham, Crazy Time y Pachinko. Bien, sin más que agregar, empecemos con el video. Bien, para los que no conozcan, este es el Coin Flick del Crazy Time. Yo creo que es el menos manipulable de todos. Bueno, aquí, más que una trampa, parece un blooper. Se salió el sistema del juego. Con el sistema que lanza la moneda o el token. Bien, aquí Coin Flip 5x. Un múltiplo de 5 para el Coin Flip. Repito, para mí que el Coin Flip es el juego menos manipulable, por así decirlo. Porque involucra algo físico, que es la moneda. 25 y 2, bueno. Wow. 125x para el rojo. Veamos si cae. Ok. Eso fue muy raro. Pero no me pareció algo así como un robo. Raro, sí, fue raro. Pero yo desconfío de todo lo que viene online, yo desconfío. Tengan eso por seguro. Por eso no pruebo ningún casino online. Y no es que los casinos físicos sean unos santos tampoco, ¿eh? Recuerden que el casino es un lugar de entretenimiento, chicos. Pero en online yo creo que meten más trampas. ¿Qué rayos es ese? ¿Es un gancho? ¡Un gancho! ¿Qué rayos es eso? Bueno, yo creo que es un gancho. Pero ¿para qué carajo necesitan un gancho si pueden meter un motor? Yo creo que usan un motor, pero ya con un gancho. Entonces cada resultado que salga, bueno, ya está predeterminado al 100%. Bien, este juego es, vamos a decirlo, entretenido. O sea, todos los gamblers de internet alguna vez lo han probado. Hablo de Expose, Titi Dante, Rostein, Adin Ross. Todos los gamblers que juegan han probado este juego. Bien, Crazy Time por 10. No jodas. ¿Cómo no, esperen. ¿Cómo rayos salió de ahí? ¿Que en serio tenía tanta fuerza para regresar? Ya. Es Crazy Time. Crazy Time por 10. Listo. ¿Y por qué este tipo... A ver, algo muy raro aquí. ¿Por qué este tipo dice no cuando ni siquiera el resultado había sido determinado? O sea, pudo haberse quedado en el Crazy Time. Miren, presten atención. Ahí. ¿Por qué dice no? O sea, ¿ustedes me están diciendo que el presentador ya sabe los resultados también? Rayos, ya. Para los que no saben... Bueno, ese refuerza mi teoría que usan un motor para ese cerrado. La verdad, no tiene sentido de que se haya salido de... A ver, ¿qué dice aquí? No tiene sentido de que se haya salido del lugar. Bueno, ¿qué dice aquí? Bien, acá hay dos chips. Bien, ellos saben que el color azul va a ser el ganador, es el que va a salir. Y escogen el lado del token. Dice, bueno, el lado del token que va a salir. Y entonces el lado opuesto, que en este caso es el rojo, está más pesado y está magnetizado. Ah, interesante. Ok. Eso tendría más sentido. No se me había ocurrido que lo pueden manipular de esa manera. Sí, pues si el rojo está magnetizado,
Eso explicaría ese giro antinatural. Rayos. A ver, este del coin flip parece un poco más elaborado, porque los otros son juegos virtuales. Hablo del Pachinko, Cash Hand, Crazy Time. Todo es virtual, o sea, ahí te pueden poner lo que ellos se les pegue la gana. Bien, este está comentado. Pero interesante que el coin flip lo manipulen así, ¿eh? Bien, Pachinko, bien. Este es uno de los juegos virtuales de lo que hablo. Ahora, ¿por qué, digamos, es peor para mí el casino online? Bueno, es que no son juegos justos. Bueno, ningún juego de casino es justo realmente, ¿no? Siempre hay una ventaja para la casa. Pero al menos en casino físico, o sea, hay como un factor suerte que no pueden manipular porque se meterían en muchos problemas. Pero en casino online te pueden estafar y no puedes hacer mucho, la verdad. ¿Qué carajos? ¿Cómo es que se sale esa cosa de ahí? Bueno, para los que no entienden, está gritando trampa, trampa, trampa. Tiene razón, ¿que acaso no hay un cristal ahí que bloquea eso? Es que ¿cómo es que se sale? Y ahora sí sigue que el patrón. No jodas. O sea, encima cae en el peor multiplicador. No, bueno, el 25 es el peor. Bueno, pero cae en medio de los dos multiplicadores grandes, de 100 y 175. Oye, pero esa cosa es un elemento físico. Está un poco... Bueno, sí, es elaborado, la verdad, la trampa aquí, ¿eh? No es netamente virtual. Pensé que era 100% virtual. Pero, ¿cómo carajo se sale de ahí? Eso es lo que no comprendo. ¿Cómo es que se sale? O sea, si no hubiera nada, tranquilamente puede salirse al comienzo, ¿no? Pero ¿cómo es que se sale más abajo? Ahí parece ir todo bien. Y se salió. Muy raro. Miren, cuando uno va al casino espera juegos justos. Bueno, como repito, todos los juegos no son justos, ¿no? Todos tienen una ventaja en la casa, pero o sea, el casino tiene que dejar el lado de la varianza, de la suerte. No puede manipular las cosas a su antojo. Eso es lo que realmente hace injusto un casino. ¿Esto qué es? Ah, está jugando en el celular. No molestes. No molestes, estará diciendo. Rayos, todos son buenos multiplicadores. Wow, creo que el menor es de 98x. A ver, ¿dónde va la bola? La bola, esa cosa. No me digas que va a ir al multiplicador pequeño. No jodas. Me estás diciendo que de todos los multiplicadores posibles, bueno, habían 3 que eran las basuras. Que se fue a una de esas 3. ¿Cuál es la probabilidad de eso? O sea, pudo haber caído cualquier otra cosa menos eso. Los que apostaron ahí debieron haber sentido una patada en la entrepierna. A ver, este es comentado. Rayo, que la trampa está acá en el Pachinko entonces. Oye, es cierto. Esa pelota o esa cosa, ¿por qué está atascada ahí? Manipulado por imanes. Sí, pero tiene sentido, no puede estar, digamos, la esfera ahí en perfecto equilibrio. When I experienced this myself, I was hugely disappointed by this bonus game. Dice que se siente decepcionado cuando esto le pasó personalmente. A ver, ¿qué? ¿Va a salir 7x? Bueno, él dice que solo se queda en una teoría.
Pero es que es muy In the raro. following video, Tienen que the entender que, aforementioned theory is confirmed como again, se les repito, namely un that the casino, puck is digamos, es manipulated justo by cuando some deja que means. los juegos, bueno, se I got ejecuten de this forma scene out of a normal, video ¿no? from O a sea, si well-known alguien tiene streamer. mucha suerte y apuesta mucho y Note that the gana, puck suddenly falls bueno, off es the su display suerte. after being released by the O sea, es su presenter. suerte y How deben is it pagarle de possible? acuerdo a lo que es, ¿no? Could the El man who had casino, los released juegos the de puck? casino tienen una ventaja en el largo plazo, This, ahí está su ganancia. unfortunately, also Pero en el corto supports the plazo puede theory of pasar the cualquier magnet, cosa. but we cannot say for Ahora sure. parece que estos malditos de However, casino online let's se believe encargan de our que, eyes. bueno, inclusive eliminan ese factor suerte que puede ocurrir al inicio. It's not gonna lie, Bueno, al it's just inicio gonna de keep cada like- ronda. The biggest scare of the host is that the wheel will. O sea, el casino online, por lo que estoy viendo acá, te manipula en el largo plazo, en el corto plazo, o sea, da igual. Siempre va a terminar en derrota. No es que digamos puedes aquí apostar, ganar mucho y ya nunca más volver a jugar, ¿no? Ya el casino online elimina eso. Ese de verdad es el principal problema con los casinos online. Los casinos online los casinos en general no necesitan hacer trampas, ya tienen la ventaja en sus juegos. No tienen por qué recurrir a más artilugios. Oh boy. ¿Ya? ¿Y a qué hora frena? ¿A qué hora frena la rueda? The flapper kinda, I guess the flapper Oye, no is frena. not just anymore in the game. It's Y ni somewhere siquiera reduce la velocidad. Ladies and gentlemen, ¿Qué I carajos? apologize about inconvenience. I need to like A la mierda los conceptos de la física. Acá no existe la fricción. Rayos. So, I'm back. Let's do this. Yeah. Activen el motor que frene la rueda. Activen el motor que frene la rueda. I don't want that. On me. But yeah, ladies and gentlemen, Pónganse en la piel del presentador o la presentadora. ¿Qué rayos va a decir ante eso? Well, the flapper kinda didn't want to cooperate with us, I guess. It just decided to not be part of the game. Let's hope that soon enough that everything's gonna be. Cuando gusten lo frenan. Yeah. Tómense su tiempo. Cool, I get scared. But yeah, ladies and gentlemen, once again we apologize about inconvenience. We will continue as soon as possible. Hope Pero eso no es that, posible. You will be patient. Let's say like that. And Bueno. yeah, we'll see how it's gonna go. A la right? mierda la conservación de la once energía, again, ¿no? We apologize about inconvenience. Bien, ya We va will frenando. continue as soon as possible. Ahora, ¿valdrá ese tiro? Yeah. And now we're gonna. El chiste es que frena, ¿no? Once again, we apologize about inconvenience. Déjame adivinar, va a caer uno. Inconvenience. Refund, ladies Crazy and Time? gentlemen, you don't need No, to se scream in the pasó. chat refund because I'm pretty sure that it's gonna, like, let's be real, like, we all No saw me digas what que we cae en el saw. uno. No me digas que cae en el Just, uno. Ah, no. kinda decided to 5. leave the game straight away. Oye, esa paleta no frena So, nada. I want to believe that, yeah, for sure Dos. it's not gonna be counting as actual round, right? Bueno, supongo que no vale este tiro. So, yeah, ladies. Otra manipulación del pachinko para variar. That's a 21x. That would be 21X. Es que desconfío demasiado de todo esto, la verdad. Desconfío demasiado. You gotta get it. Come on. Está en 45. Está en 45. Quiero ver cómo se salta el 21. A ver, sorpréndame. ¿Qué carajos? Ahí ya está en el 45X. ¿Qué? O sea, tú me estás diciendo en serio que ha golpeado con tanta fuerza que ha cambiado su dirección de un lado a otro. Hello. ¡Qué daño! 10x Pachinko, top slot, babe. ¿Saben qué es lo preocupante? Que mi amigo Splitface me dijo que en sí recopiló los más escandalosos, porque me dijo que había un montón de videos de estos donde manipulaban. Se los digo, había muchos más videos que mi amigo omitió. Él me dijo, yo te voy a mandar solo los más escandalosos, los que me parecen un fraude total. Y por si se están dando cuenta, bueno, la manipulación acá es evidente, para mí al menos es evidente. No me afecta tanto porque nunca he jugado este juego, man. Pero si los gamblers lo han jugado. Ah, este es comentado. A ver, escuchemos.
100, 150, 150. Rayos, buenos multiplicadores. Solo 3 son de lo más bajo. Rayos, un multiplicador de 1000. 1400, 200, doble. 3 dobles. ¿Qué? Ni siquiera cayó la bola y ya te dieron el multiplicador. Bueno, querían una prueba de una trampa. Acá está la prueba. The 150x, how is it possible? Sí, ¿cómo es posible 150 que ni siquiera la bola ha caído? Yeah, the host is asking, what? Yeah. Ahora, ¿dónde va a meter la cabeza la presentadora? Right now this. What? Bueno, ahí está la prueba del fraude. Para mí es suficiente. Ahora la pregunta es, ¿realmente valió el tiro, no? Yo espero eso. Que sí le haya pagado al menos ese 150x. Yeah, so this is the reason why I say this is a scamming game and every... Bueno, todos estamos de acuerdo que es un juego de trampa. Esto. I couldn't help it, sorry. Come on, flapper. Bueno, pero también hay momentos, tengo que admitir, que hay momentos donde paga mucho este juego. O sea, te dan multiplicadores absurdos. Pero claro, o sea, las personas que han jugado esto realmente es así. O sea, yo he visto que, digamos, los gamblers conocidos han sacado buenos multiplicadores. Pero claro, son gamblers, ¿no? No sé si su dinero es real, es dinero real lo que apuestan o es dinero patrocinado. Bien, este es el Crazy Time. Yo creo que es el más fácil de manipular. Todo es virtual. Y claro, por pura lógica, ¿no? Simplemente van a dar el premio más grande al color que haya sido menos seleccionado. Ejemplo, si pocas personas han seleccionado el color, no sé, verde, bueno, el verde va a tener el mejor multiplicador. Simple. Es pura lógica. ¿Ven? Todo es virtual. Y el ganador fue el azul. Y ponen aquí, azul es el color menos apostado por los jugadores. Yeah, I hate this game because usually it's like 1, 1, 1, 2, 1, coin flip 3x, then pachinko 7x, then 1, 1, 2, 1. Like, you know what I'm saying, guys, yeah. Like, it's bueno, para los que no entiendan, el tipo que está hablando dice que el Crazy Time sale 1, 2, 1, 2, 1, 2, sale pachinko 7x, sale coin flip 3x. Nunca paga bien. To play Crazy Time, so I was playing and suddenly I got a pachinko, boys. I was like, no fucking way, it's gotta be a prank. Like pachinko, that's insane. And it was a prank, cause look what was after that. Pause like 3 minutes, and then we can hear voice of main red, of the most important thief in this goddamn company, Evolution Gaming. No jodas. No jodas. Esa es una estafa. Ese es directamente robo. Ese es un robo. Ese es robar a mano armada. No me había dado cuenta de eso. Ahora que recién está mencionando este tipo. Miren, ha salido pachinko. Y él tiene apuesta y cuánto, 70... ¿Qué es eso? ¿Rublos? Bueno, 70 unidades. Y ven, en la imagen está el pachinko, claramente. You can continue. Pero, ¿cómo va a girar? Tiene que salir el minijuego cayó. Ya, ahí está la estafa, pues. Eso es repugnante. Cayó el minijuego, tienen que ejecutarlo. ¿Por qué simplemente lo obvian? Fucking red mines. And now guys, I just want to show you what the fuck is going on here. ¡Qué estafa más grande! Ya, eso causa... Miren, esto sí causa mucha impotencia. Porque el juego, o sea,
¿Qué jugador puede manipular acá? O sea, no hay ninguna excusa. Como pueden ver, ha salido el minijuego Pachinko. And then we can hear voice of Main Red, of the most important thief in this goddamn company, Evolution Gaming. Este juego es una porquería. Ha caído el minijuego. Ejecútenlo. Pero claro, a ellos se le... Miren, creo que Evolution Gaming, sí, creo que Evolution Gaming es el dueño de este juego, pero... Miren, simplemente no lo ejecutamos y punto. ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿Puedes hacer algo? No puedes hacer nada. That's insane, right? And ¿Qué puedes hacer en ese at caso? that moment, En un casino físico, si esto... Bueno, estos juegos basura no existen en un casino físico, ¿no? I realized Pero un casino físico, para que entiendan... that they had Mira, antes de continuar con esta got postura que out tengo, of vamos a poner esta imagen de fondo. Entiendan esto, el casino físico tampoco que sean santos de mi devoción, ¿no? Entiendan eso, no son lugares, wow, santos, ¿no? Todos entendemos qué son los juegos de casino. Si no, vean uno de mis videos donde explico los juegos de casino. Pero el tema es que un casino físico puede perder su licencia por esta basura. and suddenly Por esta I got basura, el casino físico puede perder su licencia por manipular el resultado o no pagar. It's gotta be prank. Miren, o sea, Because it's insane. And ha caído el minijuego y deben ejecutarlo simplemente. Es como decir que, no sé, en un casino físico tú juegas ruleta, ¿no? Alguien tiene mucha suerte y cae el cero, digamos. Y el casino físico no simplemente puede obviar ese hecho, hacerse los locos y continuar con el juego. No, tienen que pagarle al jugador. Y el jugador puede ponerles ahí queja o inclusive llegar a una demanda. Creo que en Estados Unidos, sí, en Estados Unidos hay una comisión de apostadores. Y amigo mío, mejor será que le pagues porque la multa que te va a caer te puede tumbar el lugar. Ya, aquí en Casino Online, ¿qué vas a hacer, amigo mío? Les llegó. Con los cojones, les llegó. No te quieren pagar. ¿Qué puedes hacer? ¿Qué puedes hacer? Esta es la magia del Casino Online. Esta es la magia del Casino Online. Sí, son una completa basura. O sea, un apostador que viene, que trata de pasársela bien, te niegan el pago, ¿por qué? Porque se les da la gana. ¿Qué rayos? ¿A quién le importan las disculpas del presentador? Como él indica, ¿qué le interesa la disculpa del presentador? Paguen el maldito juego. ¿Y saben qué sería lo peor? Que el dinero que apostó se lo queden, o sea, que ni siquiera se lo devuelvan. Give him black dildo and let him spin the wheel. That's gonna be more. Mejor no se los traduzco lo que está diciendo, pero entiendo su molestia. O sea, directamente le han robado aquí. Directamente le han robado. Bueno, no solo él, a todos los que han apostado hoy le han robado. ¡Qué basura! Y continúa. Oh, vaya. Why the fuck did I start playing online casino? And why the fuck am I watching this shit? A ver, si ustedes juegan casino online, créanme que este es un riesgo muy posible. It's fucking bleeding. Si en un tiro, en un giro, el casino se le sale de los cojones no pagarte, Guys, that's amigo mío, no hay mucho de que puedes hacer. Realmente, no hay mucho que puedes hacer. Por eso para mí los casinos físicos son mucho mejores que un casino online. and just No solo que ofrecen condiciones de juego derrotables. Bueno, en el caso de Blackjack nada más. No, pero en otros juegos un gambler puede ir y no le pueden negar el pago si tiene suerte. who the boy? ¿Y qué carajo hace ese tipo ahí? I'm super sorry. Shut your mouth. Que ahí está el control del motor. ¡Qué basura! ¡Qué basura! Bueno, esta para mí es la prueba ya más grave. Teníamos la prueba de manipulación y esta es la prueba de que directamente te quieren robar el dinero. No sé ustedes qué opinan. Y les repito, lo más preocupante es que mi amigo me dijo que solamente ha recopilado lo más impactante. Me dijo que había videos de esto por montones, por montones. Que si me trataban de enviar un video completo iba a durar algo así de una hora y media. This is an absolutely
theft of Qué money, asco. fucking thieves, like online thieves. So if someone want to Qué take asco, money miren, away from you esa es la prueba. then you Esa can es la prueba. hit or stand up for you or call the police. And here, what to do here on the internet? Exacto, eso es algo muy importante. Si tú vas a un Take casino money away físico from you on the y esto te pasa, tranquilamente puedes llamar a la policía. O sea, siempre hay algún medio donde quejarte, ¿no? O bueno, hablar con el encargado de un casino. Pero acá, ¿qué carajo puedes hacer? then you can hit Acá or no puedes stand up hacer for you nada. or call the police. And Estás here, totalmente what impotente. to do here on the internet? ¿Cómo haces para que ellos te paguen? And you know, Si dicen que no I feel quieren. like, sad about this $1.50. I was just enraged by this situation, and that's why Viejo, I pobre decided, tipo. to make this video to tell Pobre you tipo, how al que le pasó esto, pobre tipo. really are these mad rats. Ahora, como les digo, estos videos son grabados, o sea, las personas que grabaron. In the races, ¿Cuántas personas les habrá pasado lo mismo y no tuvieron la oportunidad de grabar o no streamean sus juegos, ¿no? Por así decirlo. No lo transmiten. Imagínense la cantidad. That's it for me. Malditos For estafadores. rats from this company, Este es un estafador, no, es un estafador. they will be poisoned. Together we can fuck these creatures up. So let's, O sea, acá ni siquiera para gastar dinero para entretenerte. Si te quieren robar, ¿para qué les vas a dar un centavo? Mejor no pruebes esos juegos. That's all. Thank you all for watching, guys, girls, ladies, gentlemen. And Qué asco. Qué asco. Pachinko ist das einzige Spiel, was hier drankommt. Otra vez Pachinko. Vaya, qué sorpresa. ¿Aquí qué van a hacer? ¿Que van a alterar otra vez el resultado? Alright, so you know the drill, right? Weiß ich nicht, Tim. Bien. Erstmal ¿Con qué trampa me van a salir aquí ahora? In dem Spiel war das höchste, was ich hatte, 200x. 500X. ¿Ah? ¿Dónde se pasó? ¿Dónde quedó el 500X? Okay. Zweimal Bueno. 100x. The highest multi. Aber kein Double 100X. und so. Es el mayor. Lowest one, the 100x. The highest multiplier. Ah, das war gerade eben echt knapp zu den 200x, ey. Kann endlos geben. Ni siquiera lanzó la bola. Ni siquiera lanzó la bola y ya salió el resultado. Ah, das war gerade eben echt knapp zu ¡Qué den 200x. basura es esta! Ni siquiera lanzaba la bola y ya salió el 10X. Ja. Hä? ¡Qué asco! Viejo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? No jueguen esta basura. Bueno, ha sido muy interesante todo esto, ¿eh? Sabía que te hacían trampa. Bueno, tenía la intuición que te hacían trampa, pero tan descaradamente. Esto ya son nuevos niveles, de verdad, de sinvergüenza. ¡Qué ladrones! ¡Qué ladrones! Sí, ya el video acaba aquí nomás. Jungs, rafft! Pero esto es lo que a mí me parece de verdad terrible. Esto es lo más grave. Para mí esto es lo más grave de lejos. why the fuck did this? ¿Dónde está? Rats. Este es lo más grave de lejos, chicos. Que si no te quiere pagar, ¿a quién te puedes ir a quejar? No solo a él, o sea, ¿cuántas personas le habrá pasado eso? ¿Dónde está ese minuto? Creo que está más atrás. Ah, aquí está. Vamos a adelantar un poco. Miren, pueden ver, cae Pachinko claramente. ¿Y qué hace el Casino Online? Por sus huevos no te quieren pagar, no quieren ejecutar el juego que ellos mismos están proveyendo. ¡Qué basura! Evolution Gaming. Ya. Anótenlo, si quieren jugar, anoten ese nombre. Miren, ha salido el juego. ¿Acaso se han ido a ejecutarlo? No, esta es una basura. Esta es una basura, malditos estafadores. Esto no pasa en casino físico. Y si pasa, amigo mío, hay muchas maneras de que puedes, digamos, quejarte, hacer varias cosas. Bien, como les digo, en la ruleta tú puedes aceptar un número y el casino no puede negarse a pagarte. Entiendan eso. Un ejemplo, ¿no? Uno de los muchos juegos que hay en un casino.
¿no? Inclusive hay países donde hay comisiones de juego donde te puedes ir tranquilamente a presentarte formalmente. Porque recuerden, en casino físico todo esto está grabado. En casino físico hay cámaras en el techo para los que no saben. Bien, y graban todo lo que ocurre en las mesas. Bien, o sea, hay una prueba concreta de que si un jugador puede hacer trampa, ¿no? Pero, o sea, acá qué trampa puede hacer un jugador. En la ruleta qué trampa puede hacer un jugador. No hay ninguna, es pura suerte. Y si ganan, ahí está la prueba de que el señor ganó y... Bueno, con eso puede ocurrir a instancias superiores a que le paguen el dinero. El casino no puede simplemente obviar el hecho de que el jugador ha ganado. No como aquí. No pasa lo que aquí. Bueno, esta es una basura. Eviten. Bueno, si quieren jugar esto, está bajo su propio riesgo, chicos. Yo es algo que nunca he jugado este juego basura. Yo intuyo rápidamente que es manipulado, ¿no? Pero acá sí ya se han pasado. Se recontrapasaron de eso. Bien, espero que les haya gustado el video. Rayos, qué ratas. Sí me ha molestado un poco este último clip, ¿no? Me ha molestado un poco este último clip. Qué ratas. Bien, entonces eso sería todo por el video de hoy. Gracias si te quedaste hasta el final del video. Dale me gusta y suscríbete al canal para más contenido similar. Y nos vemos en el siguiente video. Split Aces despidiéndose.